Miradas Inclusivas, tu canal de discapacidad, inclusión y diversidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, dependiendo de la zona donde nos estén escuchando y viendo. Hoy día es nuestra segunda edición del programa Miradas Inclusivas y nos convoca un tema tan importante como son las elecciones generales que se van a realizar en nuestro país este 12 de abril. ¿Y por qué para las personas con discapacidad es importante? Porque tenemos candidatos con discapacidad y eso visibiliza el tema, hace que el tema sea puesto en mesa como un tema de debate importante, porque generalmente nuestros políticos no toman en cuenta esto. Entonces, es por eso que pedimos y, y que, digamos, apoyen a nuestros candidatos con discapacidad, que son los que van a llevar la palabra, van a llevar la problemática y van a poner las alternativas de soluciones a estas problemáticas que es tan amplia y que pese a los avances que se han logrado, todavía falta mucho por hacer. Bien, para comenzar, tenemos en primer lugar a Rosa Pérez, representante de Juliaca, del Partido Cooperación Popular. Rosa, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Nuestro hermano, toda de esta reunión que es interesante, hacer visibilidad pues, de nosotros, la comunidad con discapacidad y sobre todo la participación en esta contienda política. Mi nombre es Rosa Pérez, estoy participando en esta contienda política para Cámara de Diputados con número 4 por la región Puno, por el Partido Político Cooperación Popular, que nuestro candidato a la presidencia, Johnny Lescano. Dime, Rosa, ¿cómo así te has involucrado con este tema? ¿Cuál es tu labor? ¿En qué trabajas? Un poco de tu vida, cuéntanos, por favor. Claro que sí, mi hermano. El, el primer eh, motivación para poder ponerme la mochila, digo, es la discapacidad que tengo es visual, es congénita. Yo tengo una familia, mis hijos. Entonces, si nosotros, como con esta condición, con discapacidad y sobre todo teniendo conocimiento que es congénita, si nosotros no tocamos las puertas, nosotros no buscamos, no somos la voz de nuestros hermanos que vienen detrás, pues ¿quién lo hace por nosotros? Lamentablemente, cada 5 años los políticos suelen buscar, nos suelen buscar. ¿Para qué? Para usarnos, disculpen la expresión, pero para usarnos, para prometer cosas a la cual no cumplen y no han cumplido. Entonces, mi motivación es esa, la injusticia, la falta de accesibilidad para todos, porque hablar de discapacidad es tan diversa, es tan amplia, pues hablaríamos todo el día, toda la noche, no tendríamos fin Efectivamente, efectivamente. y A entonces, ver, Emilio, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Nuevamente en la sala. Agradecido a Rosa también por su presencia, por apoyar la invitación de tu programa, Miradas Inclusivas, lo cual agradezco en verdad por el espacio que me brindas y la oportunidad de transmitir un saludo a los más de 3.625.000 personas con discapacidad en todo el territorio del Perú. Me encuentro a tu disposición. Bien, Emilio, te pediría te acerques un poco más al audio porque se escucha un poco más bajo del nivel que tiene Rosa, ¿sí? Bien, A ver, vamos, ahora sí, mejor. ahora sí, ahora sí, ahora sí. Cuéntame un poco de tu vida, Emilio. ¿Qué, en qué andas ahora? ¿Cómo así el tema de la discapacidad? ¿Qué te ha motivado a participar? Gracias. Gracias por la ampliación de las ideas que voy a dar. Permítame presentarme. Primero, nuevamente transmitir el saludo de parte de nuestra presidenta del partido, la licenciada Aragón, Mariela Aragón, la cual le transmite un cálido
abrazo a cada uno de más de 3 millones de personas con discapacidad en todo el territorio peruano, y además el saludo a nuestro candidato presidencial, el doctor Carlos Jaico Carranza, el cual se hace llegar un saludo muy particular. Dicho ello, ¿quién es Emilio? Yo soy Emilio Eduardo Otero Antón, soy un ciudadano peruano, soy de la provincia de Piura, me formé en mi carrera profesional, soy además egresado de la Escuela Militar de Chorrillos, soy bachiller en Ciencias Militares, Convención de Administración, licenciado en Ciencias Militares, Convención de Administración, además tengo los estudios concluidos, egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, soy broker de seguros, piloto de helicópteros que me especialicé en Ejército del Perú y además gestor en temática de personas con discapacidad. ¿Cómo me involucro en la temática de discapacidad para responder tu pregunta exactamente, Jorge? ¿Correcto? Cuando salgo a retiro de ejército y soy inscrito en el CONADIS como persona con discapacidad y culminando mis estudios de formación académica en Católica como abogado, empecé a relacionarme un tanto más por la temática de discapacidad, dado de que la gravosa indiferencia existencial al día de hoy de los grupos políticos me llevó a realmente tomar una decisión personalísima en la cual dejar de lado muchas tareas que tenía pendiente de realizar y se me nombró como un coordinador inicialmente dentro de un colectivo que formamos en la Fuerza Armada, al cual denominamos un Frente Unificado de Huérfanos, Viudas y Personas con Discapacidad de la Fuerza Armada y Policía Nacional. Aquella representación me llevó a realizar trabajo de gestión ante el Congreso de la República, al cual fui invitado y en el 2024, marzo, celebré una primera reunión a través de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, en el cual asistieron el grueso de Fuerza Armada, Policía Nacional, sus representantes, fue la viceministro de Defensa, los congresistas que estaban invitados, y en el cual expuse la problemática de la persona con discapacidad. Luego de ello, hice una serie de actuaciones, acercamientos diversos, conversar con diferentes presidentes de la Comisión de Educación, Salud, Vivienda, Transporte, Constitución, del Congreso de la República. Luego, trabajo que hice también fue hablar con ministros de Trabajo, Salud, Justicia, viceministros también los sectores, que tienen que ver siempre algo en relación con la temática de discapacidad. Me reuní con el ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con la señora presidente del CONADIS, pero siempre encontré en todos ellos algo muy en común, ¿no? ¿Cuál era la indiferencia? Es por ello que noté, y hemos notado todo el grueso del colectivo de Dios, sin error equivocarme, que necesitábamos una representación, porque mientras seamos a la fecha invisibles, inexistentes para el sistema político, todo lo que hagamos meramente va a ser gestión, y como gestión sabemos cómo arriba y culmina todo, simplemente Claro. una foto de recuerdo, un vaso de agua y encarpetado o desechadas nuestras peticiones. Así es, Emilio. Ahora Claro, vamos ¿cómo a encaminarnos a las propuestas que tienen con respecto a lo que quieren hacer desde el Congreso. Cada uno va a tener 2 minutos y medio, ¿sí? Comenzamos correcto? con Rosa y Dale. una vez que comienza Rosa, se comienza a contabilizar los 2 minutos y medio. Va a haber ahí una señal para que paren, ¿ya? Cuando se cumpla 2 minutos y medio. Comenzamos, Rosa. ¿Qué propuestas, qué ideas llevas y quieres impulsar desde el Parlamento, desde el Congreso? Bueno, la propuesta, muy aparte de la propuesta, yo pienso de que es el cumplimiento de la Ley General de Personas con Discapacidad, porque propuestas, planteamientos podemos tener, pero aquí lo más importante es el cumplimiento de la Ley General de Personas con Discapacidad, como cuáles. Aquí en la región 1 tenemos pues la población casi 160.000 personas, hasta 2017 teníamos personas con discapacidad. Solamente hay un CONADIS para toda esta población.
Entonces aquí lo que tenemos que hacer es descentralizar. Hay solamente dos personas, un CONADIS, dos personas trabajando para esta población grande. Lo que de mi parte, como mi propuesta, es descentralizar, trabajar en beneficio de nuestros hermanos como tales, pues recorriendo, hacer una campañas médicas para poder sacar su certificado de discapacidad, porque muchos de nuestros hermanos no los tienen. Entonces es eso. Y fiscalizar del cumplimiento en las municipalidades con las cuotas laborales, las accesibilidades en las instituciones como colegios, universidades, institutos tecnológicos. Si no se habla de accesibilidad, no podemos hablar de la inclusión social. Claro, claro. Eh, Emilio, la Sí, misma Jorge. pregunta. ¿Qué propuesta, qué planteamiento eh, llevas al Parlamento y desde el Parlamento quieres impulsar? Gracias, Jorge, por la pregunta. Sí, justamente de cierre iba a decirte lo que estaba yo, luego de haber realizado todo ese periplo, ¿no? De trabajo, de gestión. Arribé a una conclusión única, que no es probablemente la única que en realidad se necesita, son muchísimas, como adelantó Rosa, pero yo me he concentrado solamente en una y creo que es la más importante a mi punto de vista y entender. Yo creo que toda persona con o sin discapacidad requiere contar con una fuente primigenia de ingresos dignos, continuos, como es trabajo. Para ello, yo me he esbozado, me he esforzado, me he centrado en hacer llegar la voz de representación de las personas con discapacidad a través del Partido Político Perú Moderno y el cumplimiento obligatorio de la cuota laboral contemplado en nuestra Ley General de Personas con Discapacidad, articulado 49 y siguientes. El cumplimiento, como sabemos nosotros, hay dos caminos, 5% para el Estado y 3% en el privado. Como yo siempre he dicho en el Congreso de la República al cual yo me enfrenté, el Congreso de la República al día de hoy tiene un universo de 5.000 trabajadores aproximadamente, y si la cuota se cumpliera, efectivamente, deberíamos estar bordeando las 250 personas. Sin embargo, al día de hoy, nuestra cuota laboral se mantiene en el 0,46, lo cual se refleja en 18 personas aproximadamente. ¿Y por qué la cuota laboral, dirán? Porque la cuota laboral, sabido es que aquel persona que es contratada el mismo día adquiere el derecho a la salud. Seguido, se vuelve un sujeto económicamente activo, es incorporado al sistema y los bancos lo comienzan a invitar para créditos financieros para primera vivienda o mejora de la vivienda en aquellos que la tuviesen. Ya vamos abriendo que de derecho al trabajo se van abriendo dos derechos más, se van cerrando: la salud y la vivienda. Como ya tienes un ingreso seguro, puedes asegurar de ello, de tus ingresos, mejoras en tu educación. Ya vamos 4 derechos. Y el último que se cierra, que es la calidad de vida. Es decir, el derecho al trabajo nos permite asociar, complementar y fortalecer los demás derechos accesorios, lo cual permite tener una calidad de vida, en realidad, dentro de lo que significa una vida digna. Es por ello que me he centrado en ese cumplimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muchos se preguntarán. Lógico. Hablando del Congreso de la República, que es la institución que gesta y pare las normas en este Emilio, país, que debe dar el cumpliste ejemplo. los 2 minutos y medio, Gracias. ¿ya? A ver, Rosa, a partir de tu propuesta que has comentado, eh, ¿qué buscas o en qué problemas quieres actuar? ¿En qué problemas quieres hacer incidencia? ¿Cuál crees que es el problema más delicado que vivimos las personas con discapacidad y que es la barrera para lograr nuestra inclusión? Claro que sí. Casualmente el día de hoy vengo haberme reunido con los hermanos acá en Juliaca, en el distrito de San Miguel. Me he reunido con nuestros hermanos con silla de ruedas, nuestros hermanos con discapacidad visual. Pues podemos hablar de la inclusión cuando tengamos accesibilidad. Llámase rampas, llámase podotáctiles para nosotros con discapacidad visual, los intérpretes para nuestros hermanos con discapacidad auditiva. Ahí, cuando hay cumplimiento como tal, podemos hablar de inclusión social, porque muchos de de nuestros hermanos, se encierran en los cuatro paredes porque no hay accesibilidad.
No hay en las instituciones como tal, no hay herramientas suficientes para poder educarnos, para poder reinsertarnos a la comunidad, para poder reinsertarnos a la sociedad, porque la sociedad no está preparada para la convivencia con las personas con discapacidad. Mi enfoque es la accesibilidad. Si hay accesibilidad, hablamos de inclusión social. Correcto, Rosa, gracias. Emilio, has dicho que para ti el problema más importante para intervenir, para actuar desde el Parlamento es el cumplimiento de la cuota laboral. Correcto. ¿Qué estrategias, qué propuesta específica tendrías para impulsar, para promover que se cumpla esta cuota? Porque la ley ya lo establece. El Correcto. CONADIS dice que fiscaliza, pero seguimos igual. No hay entidad pública y se la hay contadas con los dedos de una mano que cumplen la cuota laboral. Entonces, ¿qué estrategias utilizarías desde el Parlamento? ¿Qué propondrías? Gracias, Jorge. Continuando con el desarrollo de ideas, ¿correcto? Mira, lo primero que quiero recalcar es que si nosotros no vemos el tema de la persona con discapacidad, el primero, sensibilizar al cuerpo político, a la ciudadanía, no podríamos hablar de poder ser nosotros incluidos en una vida digna que merecemos. Yo parto del siguiente principio. Si la institución que gesta, en este caso, y pare la norma del Congreso de la República, cumpliendo la cuota laboral, a modo de ejemplo, irradia en el sistema para el cumplimiento obligatorio. Tener una persona con discapacidad en el Congreso de la República que contemple esta materia va a permitirle hacer el ejercicio de cumplir en los demás sectores. ¿Y qué he hecho yo en lo particular? Yo he caminado y he encontrado siempre resistencias a aquello que es la cuota. CONADIS, como sabíamos bien, la gerencia de fiscalización y sanciones ha fracasado. Cuando he hecho las conversaciones, las indagaciones al respecto, me dicen que no tienen el número suficiente de personas. Pero yo no siempre llevo la pregunta ni los problemas, siempre llevo soluciones. En lo particular, yo he caminado y he llevado y he golpeado puertas ante la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y he logrado incorporar una propuesta, la cual ha sido bien observada por ellos, que es crear la figura de un perito laboral voluntario que coadyuva al sistema de fiscalización para la cuota de obligatorio cumplimiento de las personas con discapacidad, lo cual va a permitir realmente que las personas con discapacidad seamos partícipes de poder aportar dentro de la tarea de fiscalización en todo el sistema, tanto en el ámbito nacional y privado, podamos nosotros dar ese apoyo que necesita el sistema que digamos que por falta de recurso humano no pueden llegar a cumplir realmente la tarea de fiscalización. Esa propuesta se va a transformar en un proyecto de ley, luego ley, para crear justamente la figura que va a coadyuvar al tema de fiscalización en nuestra cuota laboral. Medianamente ha sido bien recibido, bien aceptado por OIT, el cual en verdad que nos da luces a todos nosotros de que sí hay formas ingeniosas y planteamientos que pueden dar resultados en este país. Gracias. Gracias, Emilio. Hablando de cuota, se está promoviendo en las asociaciones de personas con discapacidad que se apruebe una cuota de personas con discapacidad en las listas de senadores y diputados candidatos al Parlamento. ¿Qué piensas tú de esto, Rosa? ¿Se debe aprobar una cuota de personas con discapacidad que conformen las listas de candidatos al Senado y a diputados? Eh, si es que, ay, replánteme la pregunta, por favor. Te decía, hablando de cuotas, ahora se está promoviendo que los partidos políticos cumplan con una cuota para que las personas con discapacidad sean incluidas en las listas de candidatos, ya sea al Senado o a diputados, y no sea una cuestión de buena voluntad nada más. Miren, lo que pasa es que
así como hay cuotas para juventudes, para mujeres, debería de haber cuota para nosotras, ¿no? Las personas con discapacidad. Porque si bien es cierto, nosotros teníamos la capacitación política, si no me acuerdo que ha sido eh, semanas anteriores, exactamente ahorita se me fue la fecha, nos decía de que es un derecho que nosotras, las personas con discapacidad, participemos en la cuota política, pero no se cumple, ¿no? No se ha cumplido. Efectivamente, efectivamente. Entonces, aquí lo que nosotros es un derecho, es un deber que nosotros, es un derecho que nosotros tenemos como personas con discapacidad de participar. ¿Por qué no participar- no sé, ¿por qué no participaríamos si es que se tiene, como le vuelvo a decir, para las juventudes, para mujeres? Por qué no, esa cuota habiendo nosotros, por qué no podríamos ser incluidos en ello? Gracias, Rosa. Emilio, ¿tú qué piensas al respecto? Gracias, Jorge. Sí, efectivamente, como señala Rosa, esta semana que ha pasado, estos días que estamos terminando, el día martes nos reunimos justamente con los observadores que han venido de la Unión Europea y le hice anotación, me preguntaron la misma pregunta. Más o menos podría decir lo siguiente, ¿no? La ley electoral día de hoy, la 26859, no establece ni en su reglamentación el cómo poder nosotros llevar nuestra presencia, porque esto en realidad viene a ser una brecha que enfrentamos las personas con discapacidad para el acceso justamente a la participación política. Ello se debe porque no estamos siendo considerados en ningún sector, como lo planteé hace un momento, ¿no? Recatando palabras anteriormente esbozadas. Mientras nosotros somos invisibilizados, no vamos a poder tener esta representación. Yo concluyo de que sí, debe existir mejoras en la normativa al día de hoy existente para permitirnos participar y no se vea como una cuestión bondadosa, filantrópica, de entrega, de desprendimiento, que no la tienen, ciertamente es los cuerpos políticos, en los cuales nosotros debemos tener esa representación desde un marco jurídico que establezca la norma exactamente cuál. ¿Cuál debe ser la norma? Algunos dicen que podría ser una cuota aproximada entre el 10% de las listas presidenciales, congresales, y hasta un 15 a 20% de las listas para gobiernos regionales y gobiernos municipales. Yo creo que sí, ameritamos tener una presencia cierta políticamente y activa. Gracias. Sí, ahí yo quiero comentar también que la participación es un derecho de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida y por supuesto en la política también. Y actualmente los políticos, los dirigentes de los partidos, a veces lo toman como que si nos hacen un favor dejando participar a alguna persona con discapacidad, porque son buenos, porque piensan en nosotros y no lo hacen a conciencia, porque a las finales, ¿cuántos de ellos eh, han incluido en su plan de gobierno algún aspecto de la problemática de discapacidad y solamente son iniciativas de las personas con discapacidad que están candidateando, ¿no? Desde su experiencia como persona con discapacidad, eh, ¿qué tanto el Parlamento creen han eh, favorecido con normas, leyes que promuevan la inclusión de la persona con discapacidad? ¿Cuánto realmente se han preocupado en esto? Eh, Muy poco, poco, regular, no sé. A ver, Rosa, ¿qué nos comentas? En la verdad, en lo particular, tengo 7 años con discapacidad visual, eh, casi nada. ¿Por qué casi nada? Porque en mi experiencia con discapacidad he pasado por discriminaciones en diferentes ámbitos, empezando desde el hospital con mi diagnóstico con discapacidad que me iban, es que con el tiempo iba a perder la vista, en la universidad por la indiferencia de nuestros compañeros, por los docentes, la accesibilidad y en el trabajo, falta de oportunidad, en los hospitales, falta de accesibilidad, falta de empatía. Entonces yo no podría decir de que han cumplido desde mi experiencia.
podría decir que no han cumplido, porque hablamos mucho de, bueno, la inclusión, y que sí se han cumplido, que sí, nuestros hermanos, los que están en el Parlamento, ¿no? Trabajan por nosotros. Yo no podría decir que sí trabajan por nosotros, porque hay muchas oportunidades, hay mucha discriminación, falta de empatía y sobre todo la información a la sociedad como tal para que puedan empatizarlo. Esa es la palabra, empatizarlo, concientizarlo, que esto viene de la cabeza, porque si el gobierno como tal no tiene sentimiento para esta comunidad con discapacidad, pues que podríamos hablar de la sociedad como tal, que tendrían sensibilización, que podrían tener empatía para con nosotros. De mi parte, como Rosa Pérez, ninguno, para mí ninguno, porque no hay Gracias, Rosa. accesibilidad. Ujú. Gracias. Emilio, la misma pregunta. Sí, la verdad que ha sido muy escaso, por no decir casi nada lo que se ha hecho, salvo algunos cambios del marco normativo, el artículo séptimo y 23 del texto constitucional, que se ha cambiado una línea, ¿no? Antes decía persona discapacitada, ahora se ha puesto persona con discapacidad, el mismo artículo 23, pero no ha habido reformas profundas de la creación de la propia ley de la persona con discapacidad, ¿no? Lo cual impacta negativamente sobre nosotros, porque vuelvo a incidir, la falta de acercamiento, la presencia a través de una representación, de una cuota de poder que se obtiene a través del voto electoral de personas con discapacidad, no permite continuar, estar presentes en los lugares donde se hacen justamente los cambios que transforman la vida de los ciudadanos, y especialmente de grupos vulnerables como el nuestro. La falta de sensibilización, la falta de participación, la falta de permanencia, de continuidad en el tiempo, sobre todo de personas con discapacidad, a través de una cuota de participación política, no permite que nosotros seamos los garantes de la continuación de las mejoras y la perfectibilidad de las normas que tenemos al día de hoy en cuanto es el acceso, digamos, a la justicia para las personas con discapacidad. Ahí creo que nos... Efectivamente, ahí la presencia de la persona con discapacidad es pobre, ¿no? Y cuando debemos pensar siempre que nada sin nosotros, todo tiene que ser con nosotros. Entre comillas, Así es. Entonces, es importante, por eso resalto la participación de ustedes, porque más allá de los resultados, es una oportunidad de poner el tema en debate, ¿no? Y qué bueno que algunos medios hayan también tenido entrevistas, hayan sido escuchados y hayan también difundido sus opiniones, planteamientos, ¿no? Para ir terminando, Rosa, brevemente, una invitación a los oyentes, a los espectadores de este espacio a votar por ti, a votar por tu partido. Claro que sí, gracias por este espacio. A nuestros hermanos de la región Puno, soy candidata número 4 por el Partido Político Cooperación Popular como candidato a la presidencia nuestro hermano Johnny Lescano. No se olviden, este 12 de abril, mis hermanos, marcar el símbolo de colores y escribir número 4 para Cámara Diputada por su amiga Rosa Pérez. Les invito igual a todos nuestros hermanos con discapacidad, pues seamos siempre fuertes porque somos una comunidad vulnerable, pero no somos como todos nos conocen y incapaz. Somos con discapacidad, no incapaz. Podemos hacer, podemos trabajar, podemos saltar los obstáculos, podemos saltar las barreras, pero siempre con ese sentimiento, amor al prójimo, con voluntad, porque la política es esa, trabajar con voluntad, con amor al prójimo, siempre con empatía, solidarizarnos, conocer sus problemas de cada población, cada región, cada distrito, cada ciudad, porque cada una de las regiones, cada provincia tiene sus propias necesidades. Siempre trabajemos por donde estemos, con amor, con este sentimiento, con el amor al prójimo. Muchas gracias Gracias, por este Rosa. espacio. Dios las bendiga y pues saludos a nuestros hermanos a la región Puno. Muchas Gracias, gracias. Rosa. Muy buenas tardes. Emilio, un minuto para que te dirijas a nuestros oyentes, espectadores.
Gracias, Jorge. Nuevamente reitero el saludo de nuestro partido, Perú Moderno. Este 12 de abril tenemos todos una tarea muy importante, elegir un nuevo camino y en este caso atravesar junto a nosotros el puente que es el símbolo de mi partido Perú Moderno, del cual participo a la Cámara de Diputados, llevando tu representación. Hago un llamado a más de 3 millones de personas con discapacidad y sus familiares dentro de su esfera jurídica más cercana, sus padres, hijos, hermanos, que votemos este 12 de abril por Perú Moderno, un partido de centro, un partido nuevo, gente nueva, tenemos visión de cambio transformadora, cruza el puente con nosotros sin temor alguno. Saludo extensivo a todas las regiones, a todos mis hermanos, que va a llegar este mensaje a través de tu programa, Jorge, el calor humano que les hago llegar, y votemos con confianza. Emilio, soy como tú, vota por Perú Moderno. Gracias. Gracias, Emilio. Un Mi ratito. símbolo y mi número 22. El 22. Listo. A continuación, tenemos un momento para reflexionar. Necesitamos aliados para la inclusión de las personas con discapacidad. Sé uno de ellos y acompáñanos. ¿Qué piensan ustedes? Necesitamos aliados para trabajar por la inclusión. ¿Qué opinas, Rosita? Voy a llorar. No. Es eso. Eh, la verdad sí llega al corazón. Necesitamos unirnos. Aquí, independientemente el color político, en mi opinión, pienso que no es tanto, porque aquí siempre, claro, luchamos cada uno por su partido, pero lo más importante es el sentimiento, porque la discapacidad nos forma como una familia. Somos una familia, necesitamos aliarnos, porque aquí todos luchamos por cambiar la historia de las personas con discapacidad. Porque si no nos unimos, no nos luchamos, no tocamos las puertas como tal, pues ¿quién lo hace por nosotros? Nosotros Efectivamente. sabemos la diferencia porque palpamos día a día. Sabemos cómo es la vida diaria de las personas con discapacidad. Pues trabajemos en unión, trabajemos en equipo para cambiar, para obtener un cambio, ser visibles ante la sociedad, ser que las personas con discapacidad, no, el Estado no tiene que tomar decisiones por ellos. Nosotros tomamos decisiones, participamos, necesitamos oportunidades para trabajar, accesibilidades, oportunidades para estudiar, pero Gracias, eso, Rosita. Gracias. Emilio, necesitamos aliados para la inclusión, que se unan a Sí, cómo nosotros, ¿o no. no? Todos nosotros, los más de 3 millones de personas con discapacidad, somos los únicos aliados porque nosotros somos los únicos que nos entendemos, comprendemos la naturaleza de nuestra problemática, sabemos la indiferencia de la sociedad, necesitamos sensibilizarnos, pero ellos tienen que vernos unidos como un puño primero. El día que estemos unidos todos en general y nadie en particular viendo los intereses disgregados, ese día la alianza va a ser nuestra. Por ello llamo a la reconciliación de todos los grupos de personas con discapacidad, donde estés hermano con discapacidad en la costa, sierra, selva. Perú Moderno quiere integrarte porque tú eres el único aliado que hará inclusiva esta posibilidad de cambio en el Perú. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Eh, hemos tenido la oportunidad de escucharlos, de escuchar sus propuestas, y creo que este espacio busca que contribuir con un grano de arena en ese proceso, en esa tarea de luchar por la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad. No es un favor, no es una dádiva, es nuestro derecho como personas y como parte de la diversidad de la raza humana. No hay inclusión si no se acepta la diversidad. Estás escuchando Miradas Inclusivas, tu canal de discapacidad, inclusión y diversidad, con la conducción de Jorge Llerena. Volvemos nuevamente con miradas inclusivas y ahora tenemos a 3 candidatos, personas con discapacidad, que, reitero, hacen el esfuerzo de participar
y es importante porque ponen en evidencia, visibilizan el tema de discapacidad, perdón, y eso es importante para poder, digamos, que el tema sea tomado en cuenta, ¿no? En esta oportunidad vamos a hacerlo, vamos a estar con Elizabeth Caballero, con Javier Tineo y con Andrés eh, Bonilla, ¿no, Andrés? Sí, muy Bonilla, buenas ¿no? tardes. Bonilla es tu Jorge, un placer. Entonces Sí, sí, así es. vamos a tener un minuto para que se presenten cada uno, ¿sí? Comenzamos vamos a dar preferencia a la dama. Elizabeth Caballero, Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos y buenas tardes, todas. qué gusto que estés con nosotros. Gracias por atender nuestro llamado. Gracias, Jorge, por esta oportunidad. Y bueno, soy psicóloga con estudios en maestría en psicología de familia en la Universidad de San Martín de Porres, especializada en derechos humanos de personas con discapacidad, con diversas diplomaturas, entre ellas diplomado en derechos humanos con enfoque de género, violencia de género y discapacidad, docente especializada en desarrollo del potencial humano, activista en derechos humanos desde el año 2000. Soy directora de proyectos de género en la Asociación de Desarrollo y Empoderamiento Socioeconómico de Poblaciones Vulnerables, más conocido como ADECEP, consultora de proyectos de desarrollo personal y empoderamiento. Fui coordinadora general de la Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el año 2020-2022. También tuve a cargo la coordinación técnica de proyectos de género y discapacidad desde COSENFE, desde el 2017 hasta el 2020. También fui coordinadora técnica del programa de discapacidad y derechos humanos de APRODE desde el periodo 2015 a 2017. Coordinadora general de las redes de MAPE de Lima Metropolitana desde el 2006 al 2011. Coordinadora de la MAPE de San Luis desde el 2000 al 2012 y capacitadora y facilitadora de diversos programas de discapacidad y derechos humanos, ¿no? Gracias, Elizabeth, gracias. Ahorita que mencionas coordinadora de la OMAPE de San Luis de 2000, me trae viejos recuerdos. A ver, Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Un minuto para que te presentes. Bueno, muy buenas tardes, Jorge. Gracias por la oportunidad que me brindas para poder comunicarnos. Eh, Soy Javier Tineo Velita, docente, director cesante, con más de 34 años al servicio de la educación de nuestros niños, formando generaciones en la sierra, en la selva y aquí en Lima, director de diversas instituciones públicas y privadas, profesor formador en instituciones pedagógicas, tomando maestros. Soy discapacitado con discapacidad física severa y estoy postulando como candidato a diputado por Lima. Voy con el número 11 por el PPP, Partido Patriótico del Perú. De igual manera, quiero hacer de conocimiento también de ustedes que el candidato a presidente de nuestro partido, Helber Kahler Gutiérrez, tiene su niño que también es discapacitado. Y él ha prometido luchar de manera incansable por los derechos y por una verdadera inclusión de todas las personas con algún tipo de discapacidad en nuestro país. Gracias. Andrés, mi estimado Andrés, un minuto para que te presentes. Soy Andrés Bonilla Towns. Postulo con el número 10. Primera pregunta, Elizabeth. ¿Qué propuestas, qué planteamientos llevas tú al Parlamento que quieres impulsar desde tu escaño? Porque esperemos que logren su escaño. Claro, yo postulo como senadora. En mi calidad de senadora, estamos proponiendo 4 temas específicos, 4 pilares que queremos impulsar. En sí he planteado 5, pero de esos 5
cuatro son los ejes priorizaremos, ¿no? Mm, El primer eje es el de protección de poblaciones vulnerables, lo que significa que vamos a cuidar de que los niños, adultos mayores, personas con discapacidad, sean la prioridad para que tengan calidad de servicios a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de trabajo, dado que no se cumple a cabalidad el acceso a estos servicios públicos para la población específicamente con discapacidad, ¿no? Y si hablamos de mujeres, la brecha es más grande. Por otro lado, consideramos importante la fiscalización presupuestal, ¿no? Plata que llega, plata que será usada para el sector poblacional vulnerable. Hemos identificado que la partida presupuestaria destinada a personas con discapacidad se utilizan o se desvían fondos para otros servicios, otros programas y no necesariamente se destina a la población con discapacidad. Para ello, se coordinará y se trabajará articuladamente con el Ministerio de Economía y Finanzas para que emita una guía específica y se ponga candados a fin de que los gobiernos municipales no desvirtúen o no hagan mal uso de las partidas presupuestarias destinadas a la población con discapacidad. Por otro lado, gracias. el tercer eje que estamos contemplando es el Sistema Nacional de Cuidados. Cuidar a quienes nos cuidan. Si uno deja de trabajar para cuidar a un familiar con algún tipo de condición, el Estado debe de garantizar el apoyo, servicios, así como reconocer ese trabajo que usualmente no se contempla a la labor que desarrollan las mujeres cuidadoras, ¿no? Se ve como un trabajo no remunerado y esto debe de cambiarse a fin de garantizar la protección social que debe el Estado asegurar a las cuidadoras. Esto queremos... Tiempo, Elizabeth, tiempo, Ok. disculpa. Javier, ¿qué, cuál es tu planteamiento que llevas al Parlamento? ¿Cuál es Bueno, tu propuesta? primero para decir que me sorprende bastante la trayectoria de la expositora que me ha antecedido en la palabra y bueno, ha tenido diferentes cargos, pero no sé, la verdad que no la conozco, no he tenido nunca referencia de ella, pero con esa trayectoria yo creo que ha tenido la oportunidad más que suficiente para luchar y trabajar por todas las personas que han tenido discapacidad, ¿no? Por la inclusión, una verdadera inclusión de todas las personas con discapacidad y no esperar solamente llegar ahora al Parlamento a través del Senado para poder trabajar por nosotros. Bueno, lo que yo, de llegar al Parlamento con el apoyo de todos los peruanos, como diputado, lo que voy a trabajar es porque en todas las instituciones públicas y privadas y en todos los estamentos, tanto del Estado como de las privadas, se respete y se realicen las gestiones donde se logre una verdadera inclusión de la persona con discapacidad. Porque hoy en día vemos cómo se vulneran los derechos de las personas con discapacidad, discriminándolas y no respetando los derechos que tenemos. Por ejemplo, tenemos que trabajar en lo que es las cuotas en las entidades del Estado, en las entidades públicas y en las entidades privadas también. Se tiene que respetar el 10% de las cuotas para el trabajo que se tiene que brindar a todas las personas con discapacidad. Discapacidad no significa incapacidad, de ninguna manera. De igual manera, tenemos que trabajar también desde el Parlamento mediante dispositivo legal para que se considere las cuotas para diputados y senadores, porque en otros países hemos visto, y esto lo dice las Naciones Unidas, hay escaños ya que se reservan para todas las personas con discapacidad, tanto en el Parlamento, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores también. Trabajaré arduamente con alma, vida y corazón, tal como lo ha prometido nuestro candidato a presidente Herbert Carter Gutiérrez, por
porque se cumpla la inclusión, una verdadera inclusión de todas las personas con discapacidad y no se vulneren sus derechos. Gracias, Javier. Gracias. Andrés, ¿estás ahí? Sí, mil perdones. No te Un grave preocupes, problema de conexión no te que ya preocupes. pude arreglar. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres plantear? ¿Qué propuestas llevas al Parlamento? Claro, cómo no. Soy Andrés Bonilla Townsend, candidato a la Cámara de Diputados por Perú Acción. Y mi compromiso, el compromiso de mi partido y el de mi candidato a la presidencia, Pancho y Canseco, es el siguiente. Se garantizará el cumplimiento de la cuota laboral en el sector privado de 3% para las personas con discapacidad y en las empresas del sector público del 5%. Los funcionarios públicos que cumplan con la cuota laboral del 5% serán sancionados a través de reforma constitucional por la muerte civil. Las empresas privadas que cumplan con la cuota laboral del 3% de trabajadores con discapacidad serán sancionadas con la anulación de contratos por parte del Estado por un plazo no menor a 3 años. En el transporte público garantizaremos, reformando la administración pública de la ATU y priorizando un importe mayor al 10% de inversión para cubrir y cumplir con el 10% de la flota urbana en Lima y a nivel interprovincial de transporte público verdaderamente accesible según lo que ordena la ley 29973. Garantizaremos la inclusión en la educación de acuerdo a la ley sin discriminación a nivel superior y a nivel de educación básica regular. Gracias, Y en Andrés. línea a lo que dijo Se cumplió el el colega, tiempo, vamos Andrés. a garantizar la Gracias, cuota política de participación en el gracias, Parlamento. gracias, Andrés. Gracias. Eh, Gracias, muchas gracias. eh, segunda pregunta. Este, Elizabeth, caballero, por favor, ¿cuáles son los dos o tres problemas más delicados que desde el Parlamento deben ser atendidos por problemas más delicados que atraviesan las personas con discapacidad? Uno de ellos es el acceso a la salud integral y el otro la inserción laboral. Yo diría que son tres las barreras que hay también para la inclusión escolar. Ah, Eh, y las brechas, si vamos analizando, siguen siendo grandes, ¿no? Por ejemplo, Andrés hace referencia a lo del acceso al transporte. Yo tengo trabajando en el tema de discapacidad desde el año 2000. Los cambios a nivel de acceso al transporte son mínimos, porque no hay incentivos, porque no hay sensibilización, no hay concientización. En Lima tenemos solo el metro y el metropolitano, y en regiones no hay ninguna desde el Congreso, desde el Parlamento, como bien lo ha dicho el compañero Javier, sí tengo una larga trayectoria en el tema de discapacidad, por eso es la que me lanzo al Senado, para poder replicar prácticas ejecutadas en ámbito gubernamental y de no gubernamental para hacer posible y factible de articular y transversalizar un trabajo con las diversas instancias del Estado y organización de sociedad civil y hacer efectivo estas barreras que todavía enfrentan las personas con discapacidad en salud, educación, trabajo y transporte.
Gracias, Elizabeth. Eh, tercera pregunta. Eh, Javier, ¿qué es lo que realmente te motiva participar en estas elecciones? Bueno, lo que realmente me motiva a participar en estas elecciones como candidato a diputado por Lima, por el PPP, Partido Patriótico del Perú, es ver cómo se vulneran los derechos de las personas con discapacidad, cómo se discrimina tanto en salud, en educación, en el acceso laboral, ¿no? No se respetan los dispositivos legales, no se cumplen a cabalidad y no se respetan estos dispositivos legales, no se respetan los derechos de las personas con discapacidad. Es por ello que se tiene que trabajar desde el Parlamento con auditorías a todas las entidades del Estado para auditar y fiscalizar los presupuestos destinados para el beneficio, para los derechos, para cumplir con los derechos de las personas con discapacidad y ver pues en qué se está gastando, en qué se está destinando, porque vemos que hay malversación de fondos constantemente en las entidades del Estado porque no se cumple con gastar el presupuesto destinado para las personas con discapacidad, se utilizan otras cosas. Tenemos que hacer auditorías que no se han hecho, ¿no? No solo fiscalizar, sino auditorías, de tal manera que las personas con discapacidad tengan en salud, tengan en educación y tengan el acceso laboral, pero de acuerdo a los dispositivos legales, de acuerdo a lo que está normado, ¿no? Y en ello está poniendo énfasis nuestro candidato a presidente, Herbert Carlos Gutiérrez, ¿no? Porque tiene un hijo discapacitado. Entonces, él vive día a día en carne propia con su menor hijo, lo que muchos de nosotros y de nuestros familiares también lo viven y lo sufren día a día con las personas que tenemos discapacidad. Gracias, Javier. Andrés, Sí, cómo no. cuéntanos, ¿qué te motiva a participar en estas elecciones como candidato? Cómo no. Garantizar que en nuestro país se defiendan los derechos de la comunidad de más de 3 millones de peruanos y peruanas con discapacidad para que tengan un acceso pleno a los derechos fundamentales del trabajo, la salud, la educación, transporte accesible, educación sin discriminación. Y para que nunca más, a través de la corrupción, de la mala administración, se perjudique a nuestra comunidad para que hagamos de el Perú un país verdaderamente inclusivo y sin desigualdades para las personas con discapacidad. Eso me Gracias, motiva y Javier. me impulsa. Gracias, gracias, Walter. Gracias. Eh, finalmente, van a tener 1 minuto y medio cada uno para que inviten a la comunidad a votar por ustedes, buscando el apoyo para ustedes. ¿Sí? Comenzamos con Elizabeth. Gracias, Jorge. Bueno, invitamos a la población en general a marcar en 16 en Senado Nacional por la agrupación política Venceremos. Como he hecho referencia, no es que yo voy al Senado recién para buscar el trabajo de las personas con discapacidad. Tengo una trayectoria larga de trabajo en el tema de discapacidad en diversas plataformas y me atribuía que era conocida, pero veo acá personas que dicen no conocerme. Bueno, el país es tan grande y tan diverso, es una oportunidad para que en todo caso puedan conocerme y siempre velando por los derechos de las personas con discapacidad, dado que también soy yo una persona con discapacidad. En ese sentido, recordarles el 12 de abril, marcar el 16, Senado Nacional por la agrupación política Venceremos. Nuestro logo son las tres coquitas, el quinto.
Gracias. Gracias, Elizabeth. Javier, Muchas gracias, Jorge. En primer lugar, quiero decir a todos los peruanos y a todos nuestros hermanos discapacitados, basta de los mismos de siempre, basta de los mismos corruptos y mafiosos de siempre que tanto daño le están haciendo al Perú y que no solucionan los problemas del Perú ni de la población peruana, de manera muy especial de las personas con algún tipo de discapacidad. Basta también de los comunistas. No queremos comunistas. Ya con este partido del señor Pedro Castillo hemos tenido muchísimos problemas porque querían imponer su ideología comunista en Perú. Entonces lo que queremos es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Queremos que impere el patriotismo. El patriotismo, amar a la patria, trabajar por la patria y dar la vida si preciso por la patria. El PPP, Partido Patriótico del Perú, es un partido político con una ideología nueva, que es el patriotismo, servir a la patria. Hay un problema, hay que resolverlo. Hay necesidades en la población, hay que resolver esas necesidades de la población. Con equidad, para lograr el progreso, el desarrollo, la modernidad de acuerdo al avance de la ciencia, la tecnología y la globalización de todo el mundo. Lo que queremos es la paz y la grandeza de nuestro país. Basta de lo mismo de siempre y hay que luchar y trabajar, no con gracias. palabras, no con Gracias, actitudes. Javier. Gracias. Eh, Andrés, un ¿Cómo llamado, no? un Nosotros, llamado para que voten por ti. ¿cómo no? Yo, Andrés, ponía a Townsend el 10 de la igualdad para la Cámara de Diputados, por Lima, por Perú Acción. Quiero garantizar el cumplimiento de los derechos que garantizan la accesibilidad en transporte accesible, en educación, en salud y en la cuota laboral para las personas con discapacidad y la mano de hierro de Perú Acción y Pancho Díez Canseco para sanciones severas para quienes incumplan las leyes que defienden los derechos de más de 3 millones de peruanos. Este 12 de abril marquen las 4 manas solidarias de Perú Acción y Pancho Díez Canseco, presidente, y el número 10 para la Cámara de Diputados de Andrés Bonilla Townsend. Muchas gracias, Jorge. Pasamos para reflexionar. Ponte de nuestro lado y viste la camiseta de la inclusión. Te necesitamos. ¿Qué les parece? Sí, muy Elizabeth, importante, si me permiten, siguiendo el orden. Es muy importante que la sociedad de nuestro país en su conjunto se solidarice, tenga capacidad de empatía y respeto por la diversidad. Las personas sin discapacidad usualmente son indiferentes a las necesidades diversas que tiene la persona con discapacidad y muchas veces no se ponen en la situación, en la circunstancia en la que se encuentra y esa indiferencia hace que muchas veces se discrimine. Somos una sociedad muy discriminadora, muy prejuiciosa y muy indiferente. Frente a ello, cuando vemos la necesidad, por ejemplo, de ayudar a una persona en situación de discapacidad, no lo hacemos. Y eso también parte desde los políticos, teniendo la capacidad de poder implementar políticas que eliminen barreras y brechas para una adecuada inclusión, estas no se cumplen. Sociedad civil organizada, tenemos que estar exigiendo partidas presupuestarias para educación, exigiendo la inclusión, la cuota de inclusión, entre otros aspectos, a fin de poder hacer efectiva los derechos que corresponden a todo ciudadano con algún tipo de discapacidad. gracias, Elizabeth. Gracias. Javier, Gracias, Jorge. Bueno, yo en carne propia vivo la discriminación de la que soy objeto. Igual veo cómo, por ejemplo, en el hospital de salud, no voy a decir el nombre, pero a mí me atienden en un hospital de salud, donde, por ejemplo, cuando vamos a recoger las medicinas, tenemos que hacer una cola.
pero ahí hay medicinas y hay un cartelito donde dice preferencial. Pero hay personas preferencial, por ejemplo, hay señoras que están embarazadas, hay personas de la tercera edad, pero que no tienen ningún tipo de discapacidad. Entonces, ante nosotros hay una gran diferencia, porque por la discapacidad que tenemos, por ejemplo, como en mi caso, tengo discapacidad física severa, yo no puedo permanecer de pie, ¿no? Entonces, ante el reclamo que se le hace a la persona que está atendiendo, él manifiesta, no, acá todos son enfermos. No, no es así, eso es algo injusto. Si bien es cierto que todos son enfermos, pero no todos son discapacitados. Esa es la gran diferencia. Entonces, ahí vemos el maltrato, la discriminación de la que somos objetos las personas con discapacidad. De igual manera, en educación. En educación, por ejemplo, ¿no? No se les brinda una educación de calidad a las personas con discapacidad, porque no se toma en cuenta el tipo de discapacidad que tienen. Yo veo niños, como docente que soy, que van a las instituciones educativas donde están los niños normales, y cómo los niños que tienen algún tipo de discapacidad sufren la discriminación, la burla, el bullying del que son objetos los niños con discapacidad. Y eso no se tiene por qué permitir. Una vez que yo esté en el Parlamento, ¿no? Desde la Cámara de Diputados impulsaré dispositivos legales para que todo eso se pueda normar, ¿no? Gracias, se Javier. termine de Gracias. Andrés, ¿qué piensas del pensamiento que has leído ahí que estaba en pantalla? ¿Cómo no, Jorge? Totalmente de acuerdo. Como candidato, como político y como representante de las personas con discapacidad y de mi partido, coincido en que hace falta, más allá de la fiscalización y el cumplimiento de las leyes, una ardua labor de concientización cívica y educativa, de defensa y respeto a las personas con discapacidad, sus derechos, para que por fin entendamos que debemos ser una sociedad en la que se respete a todos y se respete la dignidad de todos los peruanos y peruanas, sin importar su condición física o el tipo de discapacidad. Desde el Parlamento realizaré una ardua labor para conseguir ese tan ansiado sueño por el que luchamos más de 3 millones de peruanos y peruanas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. La verdad, en primer lugar, quiero destacar que tienen ideas interesantes, importantes. Quiero destacar el esfuerzo de asumir una responsabilidad de candidatear que no es nada fácil, ¿no? Y que, nada, yo desde esta tribuna solamente desearle lo mejor a cada uno de ustedes y que el tema de discapacidad sea visto desde otra mirada, una mirada inclusiva. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Muchas gracias. Hasta Andrés, luego. un gusto de compartir. Igualmente, un placer. Gracias, gracias Hasta a pronto. ustedes. Gracias. Jorge, muchas gracias por habernos invitado y también quería acertar antes de despedirme, basta de los 300 soles que se les da como a todos los discapacitados. Cuando llegue yo a diputado, 1.500 soles mensuales para todos los discapacitados, eso tiene que ser. Basta de esa burla. Gracias, Javier. Gracias. Y así cerramos este episodio de Miradas Inclusivas. Nos encontramos el próximo jueves. No olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube y Spotify para no perderte ningún episodio. Gracias.